Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Veo acá que son varios eh, que han asistido a esta clase. Bueno, buenos días. ¿Alguien me puede saludar? Desactivar el micrófono. Están todos medio dormidos. Buen día, profe, ¿cómo anda? Buen día, profe. Buen día, Lautaro, Facu. Hola, Buen Bueno, día, Facu. profe. buenos días. Buen día. Buenos días. Hola, profe, buen día. Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Como ustedes verán, les envié, no sé si pudieron acceder a ese archivo sobre la clase de historia. Ya pasamos a abordar la segunda unidad con el texto, a partir del texto de Daniel Filmus. No sé si pudieron ver la clase y la actividad. ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, bueno. Igualmente nos había quedado en la clase anterior ver un poquito algunas cosas del texto de Silvina Gritz. Habíamos podido ver antes, lo recuerdan los que estuvieron. Igual las clases yo las estoy subiendo, no sé si han tenido algún inconveniente. ¿No? Las pudieron acceder a las clases, digo, grabadas después de que compartimos este espacio. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, me gustaría que, a ver, por lo pronto, el texto de Silvina Gritz es largo, ¿no es cierto? Es un poco complejo, pero no tanto. No sé cómo ustedes cómo lo abordaron, qué sintieron respecto al texto, cómo les fue con el texto. Me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes. La guía es bastante esclarecedora, digamos, me parece que toca puntos centrales, busca identificar algunos conceptos importantes que ella plantea, que son fundamentales para nosotros para pensar, bueno, desde la pedagogía, cómo intentamos ayudar al fenómeno educativo, que para pensarlo, por supuesto, seguimos planteando que es para pensar el fenómeno educativo, y en tanto lo pensamos, eh, podemos intervenir, digamos, nos ayuda, nos orienta. Digamos, no es una receta, a pesar de que vimos que la pedagogía tenía eh, este aspecto normativo, digamos, o esta dimensión normativa, donde de alguna manera está diciendo qué es lo bueno o malo a realizar. Digamos, por ejemplo, ¿qué diría la pedagogía hoy si yo en una intervención educativa golpeo en la mejilla a un niño? ¿Qué diría la pedagogía respecto a eso? Es muy general, es muy simplista. Que la realidad es mucho más compleja que un golpe en una mejilla. Pero digo, ese hecho aislado por haber sido una situación de violencia, que yo, por supuesto, de respuesta, una cuestión de defensa, digamos, me está defendiendo de alguien que me está atacando. Y yo por eso le pegué, o sea, lo describí como crudamente. Pero quiero decir, si yo lo utilizara como un método educativo, el estudiante viene, ahora vamos a explicar bien, el estudiante viene, eh, dice un concepto, algo erróneo, y yo le digo, no, eso está mal, por lo tanto, debo pegarte, y le pego. ¿Qué dice la pedagogía hoy de eso? De ese tipo de prácticas, intervenciones en la relación, en el vínculo pedagógico. ¿Alguien? ¿Qué diría desde el lugar normativo de esto que le toca hablar sobre lo educativo? Nada, diría. Eh, no, profe, diría que está mal, además de tener todo un amparo legal, ¿no? Pero no Pero sería, claro. no sería lo correcto, dado Ujú. que de por sí ya estaría cortando el vínculo desde un principio.
Claro, eso nos diría después de un montón de cosas que investigó la pedagogía, y no solo, y nunca es sola, por eso seguimos articulando estos conocimientos, nunca es sola, porque es en el marco de un montón de disciplinas. Es la psicología que le aporta, es en la sociología que plantea, bueno, qué pasa con la violencia, bueno, hay un montón de teorías y cuestiones que hoy tenemos para poder pensar. La filosofía, que aporta un montón de reflexiones para pensar cuáles son los modos donde realmente logramos educar. Bueno, ¿esto qué es educar para esta mujer, Silvina Grips, que creo que en ese punto se acerca un poquito a un concepto más complejo, es lo que nos interesa escuchar de ella, para qué sirve la educación a una sociedad, digamos, ¿de qué se trata eso? Si alguien puede aportar, o si quieren vamos viendo un poquito las preguntas como para seguir un hilito lógico, pero tiene que ver con eso, si ustedes recuerdan un poco el texto. ¿Han podido leerlo? Silencio de la mañana, Sí, profe. ¿sí? Largo. Fíjese, sí, fíjese que en el chat le están mandando algunas respuestas. Ah, a ver. Ah, es que no tengo abierto el chat. Muchas gracias. Muchas De nada. gracias. Esperen que admito más gente. De paso que miro acá al costado. Bueno, ahí admití. Ay, ay, ay. Sí, ¿Dónde profe, está? se pudo leer el Sí, texto, pero bien, se hizo extenso sí, es y largo. bastante complejo. Había que dedicarle bastante atención, pero fuera de eso está bastante completo. Claro, toca bastantes cuestiones, por eso es largo y les puede resultar un poco tedioso. También tiene algunas cuestiones complejas, pero digamos, por ejemplo, los que pudieron hacer la guía, ¿les sirvió como para despejar un poquito el texto? Sí, profe. ¿Había- Sí, ¿Sí? sí. Sí, Lo Bien, sí. único, yo en la sí. actividad, en la pregunta 8 la contesté, pero no sé si está bien contestada. Creo que no sé si me Bueno, interpreté bien. Y en la bueno, ahí, 10 sí. directamente no la pude contestar porque no, como que no la entendía y no, Bueno, no ahí la pude. vemos. Ahí la vemos. Bueno, Recórdame en un ratito los números, ahora que vamos a la guía directamente. Esperen un bueno. poquito que quiero ver acá el chat. ¿Qué otra cosa quería hacer? Acá. A ver, algunos. Bien. Bien, acá hablan del vínculo, en esto de pegarle. Sí, de todas maneras quiero que, a ver, de todas maneras, más allá, ustedes recuerden que hablamos de esta estructura donde una de las teorías que es el psicoanálisis, por eso Stanislao Ante lo toma como para explicar el vínculo también. El psicoanálisis es una teoría que viene de la psicología, que nos va a aportar a pensar la educación y el vínculo, que estructuralmente hay una reproducción de ese vínculo. Y lo vamos a tener que ver con lo que dice Silvina Griff, porque miren qué casualidad que somos, a ver, son ambas instituciones socializadoras y educadoras. La institución familiar, en estos vínculos primarios, y allí se va a producir qué tipo de socialización, para que vamos viendo un poco, porque no es tan difícil este tema. ¿Qué tipo de socialización se produce en ese espacio, en esa institución, que es la familia? Y creo que se lo menciona como la primaria, claro, Muy que ahí bien, pusieron en el chat, bien, que es en base a cuando nacemos y los primeros vínculos con las personas cercanas que tenemos y que nos dan los primeros pasos, nos dan los primeros bien, pasos para empezar a desarrollarnos en un mundo bien, social, en un mundo externo. bien, perfecto. Serían estos primeros saberes básicos que tienen que ver con una transmisión cultural, eh, que nos preparan esos primeros elementos para poder primero interactuar. Digamos, o sea, se produce esta transmisión de saberes, ¿sí? Culturales y sociales. Ese vínculo, va a decir, bueno, después se reproduce digamos, es un vínculo que se reproduce en el vínculo educativo en las instituciones que son secundarias, digamos, en todo caso, como son la escuela, bueno, las otras organizaciones como clubes, o sea, en todos esos lugares se producen fenómenos educativos eh, que, que como base necesitan, de alguna manera, y se va a analizar en realidad más allá que necesiten o no, lo vemos porque se reproduce de alguna manera.
el vínculo afectivo entre el docente y el estudiante, porque lo digo porque fue que uno de los compañeros dice esto que yo veo como ejemplo de la violencia de la cachetada, del golpe en la mejilla, dice, ahí estaría confundiendo con un rol de madre. Y el punto ahí es ver si esa acción es una acción educativa, porque primero, con todo lo que dicen, obviamente, legal hoy en la escuela, bueno, con todo lo que tiene, de que son roles diferentes, no son iguales, pero digo, se reproduce el modo, el estilo, eh, con por supuesto otras características, ¿sí? Porque no se imita, no es el mismo rol, no es el mismo, vínculo, no es exactamente el mismo. Pero, ¿qué pasaría si los docentes no pusiéramos algo de afecto en juego? Ustedes cuando hay un profe que mira para otro lado y da una clase así como sin ganas, qué sé yo, bueno, ese profe no le interesamos a ese profe. Bueno, ese interés, eso es afectivo. ¿M? No se trata, la afectividad no es dar un beso o abrazar solamente, digamos. Y esas cosas, con todas las cuestiones nuevas que hay de legislaciones y demás, con esto de, bueno, el miedo del docente a generar un vínculo tan próximo con el estudiante por las denuncias que han existido de abusos, evidentemente. Bueno, acá también estoy haciendo como una pequeña introducción, ahí introducimos el poder. Y el poder está tan presente en esa agencia inicial familiar como también en, la, en las otras instituciones educativas que ya hay, ustedes dijeron socialización primaria en la familia y aquí se produciría una socialización secundaria, digamos, en la escuela, las organizaciones y demás, que sería otro tipo de transmisión de saberes. Y yo digo, bueno, a ver, yo como madre, en mi rol de madre, tampoco pego cachetadas. No sé, que no pasa por ahí quizás la confusión, ¿sí? Por ese acto, digamos, yo entiendo y puedo, pero no es porque entienda conscientemente, me sale, que rápidamente no me sale pegarle a un niño. Igual, Entonces, profe, sí, capaz que los chicos confundieron, o sea, que le decían que se confunde con el rol de madre porque antiguamente se veía como el golpe como claro, un correctivo o sí, algo un modo como de para enseñanza, ¿no es corregir, cierto? claro, algo Claro, para, claro, sí, sí, sí. capaz De que hecho, de hecho, no, y está bien eso que decís porque pasaba en la casa y en la escuela. Ustedes saben que en la institución educativa se golpeaba a los niños, ¿o no? sí, 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 Y sí. tu papá, Mi mamá me contaba, por claro, ejemplo, mi mamá fue a una escuela de religioso. monjas, sí, y me contaban cómo le pegaban con la regla, digamos, si se Sí. portaban mal o cosas de esas. No hace mucho tiempo que tu papá no debe ser muy grande. Digamos, por ejemplo, mis papás, que son personas de 70 años ya, son abuelitos, no ellos, pero sus amigos, su generación, planteaban mucho esto de, en Córdoba, sobre todo, quienes venían a estudiar y se quedaban como pupilos en las escuelas, obviamente religiosas, la cuestión religiosa tiene mucho más cuestión punitiva, ¿no? Porque aparte ustedes recuerden que Dios te va a castigar, o sea, toda una cosa Claro. discursiva del castigo y aparte del autocastigo. Recuerden que tanto los curas como, bueno, en la religión judeocristiana la culpa es algo muy importante, con lo que se trabaja producto de esto. Dentro de las teorías, yo les recuerdo, y ustedes habrán visto ya en psicología, ¿vieron algunas teorías? ¿Vieron el conductismo, por ejemplo? A ver, ¿quién dice acá? Yo Pueden hablar, chicos. yo Abran lo el vi, micrófono. pero en el secundario, pero no me acuerdo mucho, mucho. Bien, Estamos en Freud, profe, en psicología, bien. estamos No han terminando de visto, ver la segunda tópica. bien, no han visto nada de conductismo todavía. Todavía no. Bien, esperen que estoy escuchando, estoy leyendo a otro compañero que dice, espero que se me baje el chat. Profe, Eh, sí, hay compañeros que están esperando que le acepte. bueno, gracias. Eh, bueno, la teoría conductista que yo les planteaba, lo que plantea es un modelo que ya la vamos a ver más adelante, digamos, ¿cuál es el modelo conductista pedagógico? ¿Cuál sería?
un poco plantea que la concepción es que el sujeto, o sea, hay docentes que trabajan bajo esa concepción porque creen, no es que creen religiosamente, pero acuerdan con que la realidad es así. El sujeto, que es esta que voy a decir, que es una concepción del mundo. Nosotros, por ejemplo, así como yo les digo, yo trabajo porque adhiero a la teoría del psicoanálisis, porque me he formado en ella y porque creo que la realidad es así, pero me atraviesa eso. No es que yo creo conscientemente y digo, prefiero esta teoría que no, no es que prefiera. Digamos, hay toda una estructura personal que, bueno, tiene cierto lazo y con eso, ¿no es cierto?, que se genera. Entonces, el conductismo lo que plantea es que el sujeto es un sujeto vacío, la persona es vacía, primero que hace un isomorfismo muy directo, que quiere decir, lo toma como lo mismo los animales y las personas. Por eso el conductismo trabaja mucho con experimentos con animales. Bueno, sus referentes son Pavlov, Skinner, que lo deben haber visto porque hasta en Los Simpsons hay un chiste sobre Skinner, Skinner tiene que ver con eso. A ver, el cuestionamiento de esta teoría es que toma al sujeto como una cosa. ¿Por qué? Porque el sujeto, primero que nace, sería una caja vacía donde se le depositan saberes, información y demás. Entonces, cuando se habla de que el medio, se imagina, el medio significa el ambiente y las personas que están allí. O sea, la sociedad es el medio donde el sujeto nace. Entonces, que la sociedad lo moldea y el sujeto actúa en base a eso. Por eso, la base de las interacciones la explican, de las interacciones humanas, a partir de estímulo-respuesta. Yo les doy un estímulo a todos de ustedes y ustedes responden. Entonces, yo puedo prever ese estímulo, es la respuesta, dependiendo del estímulo. Como yo controlo el estímulo, puedo controlar a través del estímulo, controlo la respuesta. Bueno, imagínense que el psicoanálisis es totalmente lo opuesto, porque dice, no, por más que yo a lo mejor te agreda, y ese es un estímulo para que vos me rechaces aparentemente, hay gente que me va a seguir amando, porque paz tiene que ver con otra cosa mucho más compleja, la subjetividad. Hay cuestiones inconscientes en el juego, que no se controlan. Yo no puedo racionalmente decir, bueno, de hecho no tenemos cómo explicar, de hecho no sabe cómo, o sea, es difícil explicar eso, por ejemplo, en las relaciones donde a pesar de haber un maltrato, no se pueden disolver esas relaciones y las personas siguen diciendo que se aman, que hay amor allí. Digo, bueno, más allá del ejemplo, quiero decir, la realidad es mucho más compleja que un estímulo-respuesta. Y el conductismo plantea esto del castigo. La teoría educativa, que se deslinda y está en la base de esa teoría, eh, plantea que, digamos, está el estímulo-respuesta y después condiciono la respuesta a partir del castigo. Digamos, si por ejemplo una palomita quiere agarrar un alimento y yo le pego en la cabeza y vuelve y quiere agarrar y le pego nuevamente, ya después no va a querer agarrar. Digamos, es por la omisión y por el castigo. El castigo inhibiría la respuesta, supuestamente. Miren, la lectura lineal, a mi modo de entender, que genera porque no necesariamente un niño puede hacer millones de cosas y el castigo va a seguir existiendo y seguirla haciendo, como que otro va a dejar de hacer esa acción. No necesariamente es para todos iguales. Bien, bueno, acá habla un compañero, voy a leer esto que hice hace rato, pero hay nuevos mensajes. En el chat dice, claro, profe, ambas funciones persiguen el mismo objetivo, que en definitiva es socializar al niño. Claro, la función materna y paterna y la función escolar, digamos, y de la docencia. Es educarlo, incorporarlo al mundo. Por eso, y por supuesto, que se llevan a cabo de distintas maneras, bien. A lo que apunto es que quizás la bofeta es una acción que si la realiza la madre, si bien es violencia, es común verlo, bien. Está bien, pero no es para debatirse eso, pero es para problematizar un poco, eh, digamos, sobre todo me interesa la cuestión histórica y cultural. El golpe físico, por supuesto que el psicológico se advierten, los dos han podido cuestionar y poner en luz esto, visibiliza que no solamente existen violencia física, sino también psicológica y subjetiva. Entonces, digamos, pero como hoy se concibe la violencia y cómo se la piensa, no es como se la pensaba hace 50 años atrás. ¿Sí? Nuestros padres, digamos, yo como madre,
y miro a mi madre en una generación tan atrás, pero son 3 generaciones antes, 3 décadas, hace 4 décadas, mi madre me pegaba físicamente mucho más que yo a mi hijo, por ejemplo, en el sentido de cómo la sentimos hoy, cómo practicamos hoy, pero no porque lo pensemos, sino por nuestro momento. Eso nos condiciona, nos plantea, nos atraviesa de alguna manera, ¿sí? A ver, hay 5 metros. Ahí Matías, no sé por qué decís esta confusión del vínculo escolar. Por lo cual digo que hay una confusión del vínculo escolar. No, bueno, pero ustedes fíjense que es un vínculo tan particular, porque ¿cómo será que remite al vínculo materno y paterno? Que es muy gracioso. Intenten hacer el ejercicio que hay un poco, uno puede tomar conciencia. ¿Por qué no tomamos conciencia? Porque el vínculo escolar es un vínculo casi primario. ¿En qué sentido? ¿Desde qué edad ustedes están escolarizados? ¿Cómo dijo, profe? ¿Desde qué edad ustedes están escolarizados? Desde los 3 6 años. años, primer cadena, Miguel desde los 5. Bueno, ¿les parece una edad temprana? ¿No les parece que es una edad muy temprana? A los 5, a los 3. Es muy temprana, muy bien, ahí dice Ana, es muy temprana. Entonces, el vínculo con el docente también es un vínculo temprano, en la edad, digamos, y coexiste con el materno. Entonces digo, pero que en términos de que se necesita ese vínculo, esa afectividad de deseo, porque es lo que sostiene el motor de la subjetividad. ¿Qué sujeto se pondría a hacer una práctica si no tiene la compañía a los 5 años de un otro que haga las veces de padre en ese ámbito? Ninguno, ¿sí? En el sentido afectivo, en el sentido del modo de relación, de contención, también de límite, de un montón de cuestiones. Pero bueno, fíjense, yo lo traslado a eso porque fíjense, piensen en nosotros, en esta relación que tenemos. Ahora esta relación es virtual, ¿sí? Porque sería distinta si estuviéramos en modo presencial. Tendríamos otra, nos conoceríamos mucho más, nos pasarían otras cosas, nos reiríamos, haríamos chistes, ahora nos relajamos un poquito más, pero esto de la distancia genera como justamente distancia respecto a cosas que aparecen producto del vínculo. Yo le digo, las traslademos, por ejemplo, siempre le doy el ejemplo a los estudiantes, es muy gracioso. Pensemos este diálogo que tenemos. Bueno, yo le digo, por favor, ahora no puedo decirlo, pero por favor, Juan, ¿puede correrse? Y bueno, chicos, ahora vamos a hacer, por favor, no hablen un poco. Dígame, ¿qué quiero? Yo estoy hablando con ustedes, supónganse que estuviéramos presencial. Y yo diría todas esas cosas. ¿Por qué no hizo la tarea? Digo, todas estas cosas. ¿Pero por qué no tenía tiempo? ¿Qué pasó? Bueno, como un reto, una especie de reto, una especie de... y bueno, lo gracioso trasladen esta escena en el colectivo, por ejemplo. 2 personas adultas, porque nosotros somos todos adultos. Ustedes son más jóvenes que yo, por supuesto. Pero digo, entre 2 adultos, que aparentemente, bueno, simplemente son adultos, no son adultos mayores ni son niños, diciéndonos estas cosas, es muy gracioso. Porque dice, mire cómo, y que yo le diga, bueno, mire, va a depender de eso que yo le ponga tal nota o no, pero bueno, usted verá, le digo, estos diálogos que son muy próximos efectivamente, eh, es nada que ver, imagine, por eso, trasladarlo a una escena de la vida cotidiana entre 2 personas, es una locura. Queda muy gracioso, te va a retar para que te calles, por favor, señor, ¿puede callarse? Y que ustedes digan, y yo me ría y ustedes digan, sí, sí, profe, y luego se somete a eso porque en el colectivo me diría, ¿qué te pasa? No me quiero callar, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Hay un vivo, bueno, ahí está el tema del poder, por ejemplo. Apareció clarísimo. ¿Qué pasaría en el colectivo si yo le digo, por favor, ¿puede hacer silencio? A uno de ustedes. Puede, sí, disculpe, qué sé yo, bien. Pero puede decir, no, no quiero. ¿Quién es usted para decirme? No, yo toca silencio. Bueno, ¿quién es usted? Acá hay algo del ser del otro para uno. ¿Mm?
que tiene que ver con el poder y que tiene que ver, si, va a decir la autora, si no existe ese poder, bueno, va a tener varias facetas ese poder. Y lo va a tomar un poco de Foucault, que tiene que ver con el poder en términos de la opresión, si se quiere, que puede llegar a generar en cierto estilo de poder. Y bueno, sí, a ver, ¿cómo decirlo? Esta intervención y esta intromisión sobre el otro que tiene el poder, que un poco antes lo planteas, me parece una palabra como interesante para pensar. Y que por otro lado, para no llegar a la opresión, digamos, sería como extremo. Y por el otro lado, que es algo positivo, el poder no tiene todo, para decir Foucault, todo la cuestión negativa, sino que va a tener algo de positivo que es la potencia. ¿Qué quiere decir? La potencia como fuerza creadora. O sea, gracias a este vínculo y a esto que yo, aparentemente, no de Carolina Triera, digo, pero el docente propone como una intervención educativa, una propuesta de una actividad que tiene que ver con saber, con pensar, con crear mundos, con construir, porque el saber tiene que ver con eso. El saber nos permite crear mundos. Entonces, en esa medida, este poder es potencia, es fuerza, ¿sí? También, o sea que el poder tendría como estas dos caras. No sé bien si la autora refiere a eso tan específicamente como lo estoy diciendo, tan igualmente, si alguien puede recordar. Y bueno, entonces me gustaría ir acá un poquito a las preguntas. La 1, a ver, si quieren en el chat, váyanme diciendo las preguntas que quieren que veamos. Porque bueno, la 1 obviamente que ella refiere a que la educación es un fenómeno de toda la humanidad, digamos, un fenómeno que se produce en todas las culturas y sociedades. O sea, lo vamos a ver, de Silvina Griggs, más adelante vamos a tomar el mismo texto, hay un capítulo que habla de la escuela, o sea, no es lo mismo la educación como fenómeno social y demás, que la escuela, como una institución, una organización, un espacio construido con ciertas características para posibilitar ese fenómeno que es el educativo. ¿Mm? ¿Estamos de ahí? Sí, profe. ¿Se entiende, Bárbara? Pero bueno, por más que tengan algunas cuestiones diferentes del fenómeno educativo en diferentes sociedades, de alguna manera hay algo que se transmite y alguien lo hace. ¿Mm? Hay algo que transmitir y hay sujetos encargados de esa transmisión. Pueden ser los chamanes, bueno, por eso dependerá en cada cultura, eso va a ser diferente. ¿Algo más de esa pregunta 1? ¿Recuerdan? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, decir algo? No, explica a qué se refiere la autora en base al término de educación y, como dijo usted, se explica como un fenómeno de toda la humanidad que comparte diferentes características entre las propias sociedades socioculturales y que la educación imparte la misma función en todos por igual, de transmitir saberes y, como dijo usted, determinar ciertas figuras que lleven a cabo esa transmisión. Exacto, perfecto. Bien, la 2 dice, ¿por qué plantea que tenemos una necesidad social de la educación? ¿Por qué dice eso la autora? Profe, Sí, yo puse que lo ¿quién planteaba habla? Cande Golato. Cande, sí, ahí te veo. Plantea que tenemos una necesidad social de la educación, porque la educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social, sino cada familia, individuo o grupo social, que debería reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Claro, quiere decir que si no tenemos que empezar a descubrir el fuego de nuevo, Claro, ¿o no? volver a empezar todo de nuevo, sí. Claro, entonces hay todo un acervo, hay todo un montón de cuestiones que están atesoradas, digamos, de alguna manera por la cultura y valiosas para ser transmitidas a las próximas generaciones para continuar de alguna manera, si no, aparte es muy gracioso, porque todo esto que de lo cultural hay naturalizado,
hace que, por ejemplo, yo cuando me levanto todos los días, no tenga que pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que construir el mundo nuevo? No, yo levanto y dormida como estoy, me lavo los dientes, chucu, chucu, chucu. Bueno, es una práctica cultural, ¿sí? Que tiene que ver con las cuestiones más, las que se llaman de ciertas teorías hábitos, ¿sí? Que bueno, realmente lo son porque tenemos esas prácticas naturalizadas, diría la antropología de alguna manera, ¿sí? La hemos vuelto algo que parecería natural en nosotros, pero que no es natural. Eso nos enseñaron, eso es una transmisión cultural. ¿Sí? Acá dice Ana, la autora menciona que todos vivimos la educación y que todos nos educamos desde una enseña a hablar, cuando el maestro enseña a escribir a los alumnos, etc. Se menciona de la buena y la mala educación, ya que la educación se basa en las potencialidades, bien, humanas o de la personalidad. Esa es la buena, profe. Bien, está bien. Sí. Bueno, esto que hablaba yo de la potencia, esto que genera creación de alguna manera, ¿no? Pero que a la vez, digamos, tiene una cosa negativa que en realidad tenemos que pensar, si no es violento, que uno le diga al otro, tenés que hacer lo que yo te diga. A ver, esa particularidad del psicoanálisis, que esta teoría psicológica la explica a partir de el poder del otro, y el otro lo llama con mayúscula, el otro cultural. Desde que nacemos nosotros somos, bueno, tengo también en psicoanálisis esto ahora, a propósito de que uno de los compañeros decía, el cachorro humano, digamos, el ser humano, no tiene la capacidad tan temprana como los animales de valerse por sí mismo. Obviamente el animal también es un cachorro. Pero, por ejemplo, vieron que los caballos enseguida se paran. Nosotros cuando nos paramos al año y medio recién caminamos. Quiero decir, nuestro proceso es mucho más lento y necesitamos mucho más asistencia del otro. Entonces, esa relación de dependencia es mucho mayor y genera este poder del otro sobre mí, sobre la determinación de mi ser. Y que el proceso justamente, si nos ponemos al proceso de adultez, de desarrollo del ser humano, de tránsito por la vida, por los diferentes momentos de la vida, tenemos que pensar si realmente no tiene que ver con eso, con tener mayores niveles de autonomía, ¿sí? Y de liberación respecto a ese lazo, que es un lazo que no liberamos nunca, que de alguna manera la sociedad la tenemos incorporada. Cuando se crea la subjetividad, ¿por qué es importante esta teoría? Porque plantea que en nuestra subjetividad, en nuestro psiquismo, hay un super yo. ¿Por qué les quiero traer esto que para la pedagogía es importante? Porque si no existiera ese super yo, no hay dónde plantear las reglas del juego. El super yo, está el yo, el ello y el super yo. El ello, por supuesto, que es todo deseo, es lo que el sujeto quiere. Como decir, a mí no me mandes, yo tengo ganas de irme a la esquina. Decir el ello, digo, haciendo un chiste. Pero va a querer satisfacer pulsionalmente nada. Yo quiero, cuando, chicos, por favor, ven los niños de primer están con el lápiz en la boca, saquen. Y ahí te toques, se está pasando una pulsión oral y que no puede contener. Ay, profe, perdón, y de vuelta se lo pone. En esto, así como pulsional, ¿no? Pero ese ejemplo es bien pulsional. Bueno, el super yo es no haga. Y en el super yo se instauran las leyes, las reglas, ¿sí? Y bueno, un poco la educación va a tener que ver con eso, con intentar regular un poco algunas relaciones para que no exista todo lo pulsional desbordado, si no nos mataríamos entre todos, nos mataríamos a nosotros mismos, sería como un caos generalizado. Eso es lo que intenta evitar, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera es una especie de transacción ese yo, porque un poco del ello tenemos que dar lugar, porque tiene que ver que también con el deseo del sujeto, algo que le pertenezca, sino los sujetos que son totalmente avasallados por este super yo autoritario que les dice, no, no, no. Bueno, también eso significa un dolor tremendo y una obturación del sujeto. Allí no puede haber nada de potencia. Eso quiero decir. Por eso es importante esto entre que mediamos entre el límite, la orientación, ¿eh? Y por otro lado, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Porque tuve acá un cartelito de que está inestable mi red. ¿Escucha bien? Yo la escucho media entrecortada. Bien.
vuelvo a repetir entonces esto último. Esto que se media entre, digamos, que tiene que ver con la relación afectiva pedagógica, que media un poco entre poner límite, orientar, pero también permitir la aparición del sujeto, no obturar totalmente, digamos, porque la educación tiende a taponar de alguna manera. Bueno, tenés que ser esto, está muy desde el ideal del ser y del deber, ¿sí? Pero eso no puede ser solamente lo que esté allí, ¿sí? Ustedes son su momento histórico y tiene que poder aparecer sus opiniones, sus construcciones, o sea, ustedes están construyendo, por ejemplo, esta función docente. Acá yo les estoy prestando algunas cosas para que empecemos a pensarla y que a partir de esto ustedes puedan construirla. ¿Sí? Pero son ustedes los protagonistas de esto. ¿Sí? Por eso es importantísimo hacerse cargo del propio proceso. Quien no lo hace, bueno, es mucho más difícil y más lenta esta construcción. ¿Sí? Bien, vamos a lo que sigue. Bien, ¿a qué se refiere la 3? Para que me sigan. A ver, ¿vamos bien? ¿Estamos todos bien? Sí, profe. Sí. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. se escucha bien. Perfecto. ¿A qué se... ¿Qué hablo? Creo que había sido yo, pero dije que se escuchaba bien nada más. Ah, bueno, perfecto. Lautaro. Los leo ahí cuando levantan el microfonito y por eso me sale el nombre. Ahora capaz que los nombro mejor que si estuviera en vivo porque nunca me acuerdo. Soy malísima, y eso es una cosa espantosa para un docente. Soy malísima para acordarme los nombres. Me los empiezo a acordar a fin de año cuando ya nuestro vínculo se está, nos estamos despidiendo, se está disolviendo. Nuestro vínculo nunca se disuelve del todo, por supuesto, queda en el recuerdo. Bueno, esto de que, ven, hay un vínculo. Imagínense en 15 años cuántos vínculos con la cantidad de estudiantes con los que he compartido estos espacios. Uno cuando piensa esas cosas quiere morirse porque en serio es mucha cantidad. Imagínense un curso tiene 80 alumnos o 40, no importa. Y uno tiene 6, 7 cursos anuales. Imagínense la proliferación de gente. De todo lo que nos sostiene como docente ya lo van a experimentar ustedes en sus propios cuerpos y cuerpos. Bueno, refiere, me fui de foco. ¿A qué se refiere con lo que la educación se encuentra entre la producción y la reproducción social? Esa pregunta es importante. ¿A qué se refiere esto? ¿Entendieron eso? Cuando la autora plantea qué tiene que ver con la reproducción y con la producción social, en la escuela. O sea, la educación haciendo una producción o una reproducción social. Verán a estar el pizarrón, pero ¿entendieron o no? Sí, profe, yo lo entendí por el lado de, bueno, en el texto plantea primero por un lado que la educación es como reproducción por el hecho de que da la posibilidad de subsistir a la sociedad en el paso del tiempo, y de producción por el hecho de que capta diferentes formas culturales, diferentes enseñanzas como para hacer una, una producción propia de la cultura y seguir como construyendo, siendo un proceso en paralelo de tanto reproducción como producción en base al contexto, a la historia, a los métodos y los diferentes instrumentos que van apareciendo Y en el por un contexto. lado eso, lo que usted ha dicho perfectamente. Por otro lado, ¿a qué se refiere si usted dijo tal cual, reproduce para que subsista la sociedad? Y en ese punto, ¿cuál es la lectura que hace la autora de las consecuencias de esta producción y de la reproducción? ¿Qué Profe, permitiría la producción? Sí, yo entendí que, digamos, cuando la práctica educativa tiende a conservar el orden establecido, estamos hablando de una práctica de reproducción, o sea, una práctica de bien. reproducción de ideas, discursos que favorecen al orden que está instaurado. Pero a su vez Claro, entonces, marca, mira, pero sí, pero digamos, a su vez lo que quería, marca que la reproducción esta es imposible que sea total. Entonces cada vez trae deja, algo diferente.
Claro, nunca se puede reproducir totalmente el discurso o la idea, entonces deja lado a una producción en el plano educativo que posibilita la entrada de saberes desde otra perspectiva o que contradicen al orden Claro, establecido. exacto, de lo nuevo, ¿no es Claro, cierto? Del cambio, o sea, la producción estaría desde el lado de esto nuevo, posibilitador, porque no, o sea, podemos reproducir, pero nunca es de lo igual. ¿Sí? Eso está interesante de pensar. Yo puedo reproducir que es un intento de identidad, si se quiere, de que pase lo mismo. De hecho, vuelvo al psicoanálisis, perdón que insista, pero es que nos da mucha luz, muchas respuestas para este tipo de preguntas, digamos. Cuando el sujeto siempre intenta replicar esto que quedó, lo que quedó liado de alguna manera en esta protección inicial. ¿Sí? Entonces, hay un intento que queda como todo el pasado, quiere volver a, ¿sí? A sentir. Es como intentar volver a que se produzca esa huella que ha quedado en nosotros de algo que pasó. Pero bueno, quería decir, esta producción estaría del lado del cambio. Y como dijo el compañero, ¿quién fue que habló? ¿Facu o no? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién habló recién? Juan, creo, profe. Facu, que dijo muy bien esto. Por esto, esta reproducción, el tema es que la reproducción social se da más desde una perspectiva más conservadora. La sociedad tiene que mantenerse como es. ¿Y por qué? El orden conservador ideológicamente, por lo general, ¿qué quiere reproducir? La desigualdad. Ese es el problema y la consecuencia que Silvina Gris plantea allí cuando se habla de reproducción social. Y esto que, supónganse, la escuela, si pensamos que es una de las instituciones transmisoras de la educación, porque dice la educación tiende a producir y reproducir. Produce, pero porque permite esto que históricamente se plantea y que hoy también se plantea, que permite una movilidad social. ¿Qué tiene que ver? Que si yo vengo de un ranchito donde mi papá y mi mamá ni siquiera pudieron cursar la escuela primaria y no saben leer ni escribir, y yo aprendí a leer y escribir, digamos, mi de posibilidades y demás. ¿Mm? O sea, eso se llama la posibilidad de movilidad social, quiere decir ascenso de clase social. ¿Mm? De mejorar las condiciones. Dice, pero va a haber una tendencia, esto como tengo la conexión inestable, como dos tendencias que van a existir, estas dos tendencias, esa de la productiva, que va a tener, que va a posibilitar el ascenso social, la movilidad social, va a reproducir el orden social, ¿qué quiere decir? Va a tender a conservarlo. Usted nació pobre, morirá pobre. Usted no pudo, sus papás no aprendieron a leer y escribir, pues no aprenderá usted tampoco. ¿Por qué del orden conservador? Porque son, por lo general los discursos conservadores los producen. Y los sujetos que tienen los medios de producción, por ejemplo, empresarios, ¿sí? Todos ellos plantean que hay que reproducir este orden porque ellos en este momento tienen una situación privilegiada. Bourdieu diría, están en un lugar óptimo del campo social, ¿sí? En cambio, quien está en un lugar desfavorecido del campo social es el que lucha para que las cosas cambien. ¿No le suena un poquito? ¿No le parece que algo de esto es real? Y cuando uno escucha en los medios de comunicación y demás los diferentes discursos de los diferentes sectores sociales. ¿No les parece? Acá, alguien puso algo más. ¿Alguien si quiere decir? Hablen. Digan algo, chicos. Mientras yo busco acá para leer, acá lo que dice Ana, cuando las prácticas educacionales tienden a conservar un orden social establecido, conocido como status quo, quiere decir el orden de división de clases y demás, estamos ante fenómenos educativos que favorecen la reproducción. Claro, el status quo quiere decir, me va, perdón, pero es difícil el chat. Ejemplo, la fliega cuando te motiva a estudiar o a seguir un rumbo o en la forma de vestir, etc. Cuando las prácticas educativas tienden a transformar lo establecido y a crear un nuevo orden, estamos ante prácticas productivas, lo nuevo, el cambio. Ay, perdón, se me ando dos veces, no está mejor, está bárbaro.
Dice acá Miguel, la verdad es que sí, ya que es cómodo, creo yo que es así. Son pocos los que salen del confort. Y nadie quiere. El que tiene la papota quiere quedarse con la papota. Quien tiene la guita se quiere quedar con... No quiere que le pase. Miren, cómo se ve complejo este fenómeno, que uno diría en esto de la distribución social, a ver, a los grandes empresarios que dice, tiene 100 millones de dólares que ni siquiera uno lo puede pensar, porque a ver, el dinero es simbólico. Y uno que es clase media baja, que vive con el centavo en la mano, pensar ese número me resulta casi imposible de dimensionar, digo. Esas personas no pueden, en este contexto, por ejemplo, que se planteaba, se niegan, porque lo han dicho discursivamente, eso sería una práctica como justamente reproductiva, porque reproduce el orden social, se niegan a dar el 1% a la distribución general como para mejorar las condiciones del otro. Digo, cuando ve niños con mocos, enfermos, tirados en la calle, desnutridos, digo para plantear algo que ya eso sensibiliza mucho, porque supónganse que no nos sensibilicemos con otras cosas, pero ya cuando digo esas cosas, esas imágenes tienden a sensibilizar bastante, y ni siquiera con esas, o sea, no importa, no estoy dispuesta a dar un ápice, un centavo, que me quiten, que me saquen esto del confort que acá decía Miguel, ¿no? La verdad es que así que es más cómodo, bueno, esto. Bien, la ambición de tener más, claro, es como nunca es suficiente, ¿sí? Desde Por cierto sector de eso, poder, profe, esto es muy decente. Sí, por eso se dice que se le puede dar a una persona que tiene todo. exacto. Bueno, pero aparentemente parecería, es muy loco eso, no sé si a ustedes se les ha ocurrido pensar, a mí que me representa en este momento, sobre todo que estamos hablando de eso tan fuerte. Es como si no pudieran valorar lo que tienen, o sea, no hay una valoración, es una negación porque parece que no tienen nada. A mí me resulta bastante, después de tantos años, yo tengo 45 años. En toda mi vida, y este último tiempo, bueno, que es adulta, que digamos, aparte, imagínense que los que somos profesionales de la educación estamos en contacto con mucha gente. Entonces empezamos a conocer un montón de cuestiones así finas, más allá de lo teórico, pero que se puede leer de la teoría, ¿no? Recuerden que Freud mismo del psicoanálisis decía bueno, el dinero en nuestra subjetividad equivale a falo, que tiene que ver con el poder, a niño, por eso los niños son tan valorados, esto del niño, su majestad, la cosa, lo más importante son los niños, bueno, y ahora todas esas equivalencias, también en la etapa, por ejemplo, anal, que es una de las etapas de la libido, donde el niño, bueno, empieza a controlar esfínteres y demás, he puesto valor en la caca, por eso la caca se ofrece como un regalo a la mamá, por ejemplo. Entonces hay cosas, la caca en juego y demás. Entonces digo, todas estas cosas tienen que ser puestas en valor. El regalo, o sea, regalo, niño, falo, caca, y de otras cosas que podemos ver. El trabajo, sí, es súper fálico, porque yo tengo un trabajo maravilloso. Digo, todas las cosas que hacen brillo. ¿Pero qué es brillo? Es brillo. Sí, tiene que ver con lo que una sociedad considera como valioso. El auto, bueno, en este momento, auto, en esta etapa, bueno, en una sociedad capitalista, el consumo es importante, entonces se pone el brillo en un montón de cosas, el celu, la ropa, los viajes, bueno, los autos, las casas, las propiedades, el dinero, hay como muchas cosas. Que es interesante porque todo esto, en esta situación de pandemia, todo eso ha empezado a perder color, porque ropa para qué, para si no me ven, que me veo yo a mí misma, digo, no tengo que estar bonita ante nadie. Claro, Va es como como, que en estos tiempos estamos valorando mucho más otras cosas ujú, que ya, o sea, no le estamos dando tanto valor a las cosas mínimas. Por ejemplo, a mí, eh, por ponerme un ejemplo a mí, ¿no? ujú, Yo soy de Santa Cruz, ujú. estaba viviendo en Córdoba y nada, había perdido como el agrado de estar en mi casa, por ejemplo. Ujú. En tu casa de allá. Y sí, Sí. de Santa Cruz.
Y yo creo que a más de uno que es del sur o lejos, que tiene lejos su casa, y estando en pandemia y demás, es como que extraña el doble y empezás a valorar un montón de cosas, tanto de tus viejos, de tus amigos y demás, que tanto lo físico, o sea, lo material, digamos. Sí, eso quedó como olvidado, como que está desdibujado, ¿no es cierto?, de alguna manera. Pero no, uno no lo ha hecho a propósito, ¿vieron? No es consciente. Claro, sí, sí, sí. ¿Vieron que pasa a otro plano que es muy loco eso, que tan rápidamente la libido y la preocupación tienen otras cosas, ¿no es cierto? Más primarias, más cotidianas. Bien, seguimos un poquito. ¿Cuál sería la relación conflictiva entre la educación y el poder? Que es la 4. ¿Alguien quería ver esa pregunta o no? ¿Cuáles dijeron que no las anoté? ¿Alguien puede decir qué dice la autora respecto, que yo ya estaba abordando un poco, pero me interesaría si alguien puede leer un poquito ahí? A ver, yo quería, profe, porque no le comprendo bien. ¿Alguien puede leer la Una respuesta? relación conflictiva entre educación y poder. Sí, a ver. ¿Podés leer? ¿Quién habló recién, el autor? ¿O Facu? No, No, profe, Joaquín. Le ¿Quién? leí ¿Quién? la consigna. Ya Ahí. sé, bueno, le hice la pregunta, pero digo, ¿alguien tiene la respuesta? La copio, que la lea nada más. Sí, pero la tengo yo... mal. Perfecto, así yo recuerdo un poco y puedo explicarlo mejor. Ahora, profe, Sí, yo tengo anotado de Juan, respuesta a esa pregunta. sí. En primer término, siempre que se habla de educación, se habla de poder. Poder es la Ujú. capacidad de incidir en la conducta del otro para moldearla, y educar es incidir en los pensamientos y en las conductas de distintos modos. Por lo tanto, ambos aspectos están estrechamente relacionados. A su vez, podríamos relacionar las conductas con los saberes dados, que los mismos no son solo información. Y después está la parte que usted explicó antes, que la intervención educativa, la intromisión puede llegar a ser violenta, pero también puede ser potencia a la hora de generar mecanismos de También puede transmisión de ser saberes. potencia, claro. Bueno, entonces no estaba muy lejos, ¿no? Digamos, ¿por qué es conflictiva? Porque el poder dentro de la educación me permite intrometerme en el otro, lo cual es conflictivo porque, a ver, si pienso en qué, es conflictivo si yo pienso en una educación para la liberación. Lo que pasa es que va a depender de cómo pensamos en la educación, ¿sí? Cuáles son las cuestiones ideológicas que están en el fondo. Porque si yo pienso en una educación para el control, ¿sí? Y para la obediencia, son objetivos educativos, chicos, ¿eh? Estamos hablando en serio de ideales que tienen que ver tuvo que ver con las épocas, con un montón de cosas. Hay que ver en la letra chica lo que plantean las políticas educativas, las reglamentaciones. Bueno, si yo planteo una educación en ese sentido, o para la transformación del sujeto total, cosa que quede, digamos, de alguna manera dominado por esta intervención, esto que le decía, que no hay nada del sujeto mismo que pueda emerger allí como deseo, como cuestión propia, como autonomía. Bueno, hay otra línea que diríamos, en realidad otra cuestión, otra línea dentro de la educación ideológica. ¿Por qué digo ideológica? Porque las ideas, lo ideológico me refiero a las ideas que subyacen a todo. A eso se llama lo ideológico, ¿sí? Lo ideológico está en todos lados, porque todas nuestras prácticas están basadas en ideas, por más que nosotros no las explicitemos. Si usted hace algo, yo puedo analizar ese hacer que parece una tontería, como, por ejemplo, regar una planta. Entonces, a esta persona le importan las plantas, entonces esta persona seguramente, viene como estoy reflexionando, ¿qué quiero de esto? Cuida el medio ambiente, por ejemplo, puedo deslindar alguna cuestión ideológica allí. Y esa cuestión ideológica están subyacen en las cuestiones políticas. Entonces, yo puedo pensar en una educación para, como decía, la opresión, el control, y porque es importantísimo el control en los sujetos y la obediencia, o pensar en que la educación, el objetivo, debe ser para la liberación, para la autonomía, ¿sí? Para la posibilidad de concretar los propios proyectos, la posibilidad de pensar, ¿m?, autónomamente y no de la obediencia como tal.
¿Se entendió esto? ¿Cómo estás ¿Profe? vos? Sí. Sí, yo lo entendí como dijo Juan, por el hecho de que la educación entienda el poder por su intromisión para crear y cambiar pensamientos en alguien individual. Y yo entendí que el conflicto que tanto se plantea es mayormente por la visión que se tiene del poder como una forma negativa de sumisión, de demás, que incluso se la relaciona con la educación, pero como dijo usted, cuando es para formar estrictamente, obligatoriamente, a fin de un interés más allá de la educación en sí. Y del sujeto en sí, digamos, de qué le pasa a ese sujeto, de ese sujeto particular. Perfecto. Bien, bueno, ¿estamos hasta ahí más o menos con el tema? La cuestión del poder la vamos a abordar, Profe, ya la yo también abordamos con... Sí, quería Juan. decir que la entendí también en relación con la anterior, Ujú, claro, sí, sí. entendiendo, digamos, que uno puede utilizar el poder para realizar una producción o una reproducción del saber. Ujú, Digamos, ahí sería la parte conflictiva, la decisión de los agentes que toman si van a reproducir o producir. claro, exactamente. Y se generan conflictos porque son cuestiones opuestas, ¿no es cierto? En donde ambas va a estar el poder, porque no se está negando que, a ver, si yo me paro desde ideológicamente y desde las políticas educativas, de la producción, a ver, de, de la idea de la educación como liberadora, algo del poder va a estar en juego allí que sostiene mi presencia siquiera como docente, para hacerles una propuesta que tiende a, por supuesto, ser lo menos intromisiva posible, lo menos autoritaria, lo menos controladora. Los márgenes de libertad que plantea son amplios, pero no deja de haber algo allí que es lo que pensaríamos que tiene que ver con la anterior, como decías vos, Juan, fantástico, del tema de la producción. Estaría más de ese lado también, del lado de la posibilidad de producir algo nuevo. Todo lo que tiene que ver con lo conservador, todo lo demás tiene más que ver con esta idea del poder como opresor, ¿sí? Y como intentos de conservar el poder y de que eso genere control y reproducción del orden social, que los mismos que controlan sigan controlando y acumulando poder. ¿Mm? Bien, ¿estamos ahí? ¿Sí? Bien, entonces las 5. ¿Podría estar sintéticamente cuando la autora intenta ir planteando una definición de educación? Alguien puede, ella en un parrafito plantea, la educación es, entonces podemos pensar que es, ¿alguien la tiene? Yo anoté, profe, conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes de los que se apropian sus miembros y que permiten la producción y la reproducción de esa sociedad. Bien, paremos un poquito ahí. Miren cómo dice, es un conjunto de fenómenos, no es uno solo, que a partir de lo cual las sociedades distribuyen saberes, de los cuales la sociedad se apropia. Miren cómo ahí plantea, hay una cosa de autonomía del sujeto de apropiarse. Una cosa es, por ejemplo, esta propuesta educativa que yo les hago a ustedes. Otra cosa es lo que a ustedes esto les posibilita. No es que yo voy directo al cerebro de ustedes y moldeo y hago lo que yo quiero. ¿Se entiende esto? Por eso es interesante el concepto de que plantea educación, porque tiene que ver con esto. Sí, bueno, la educación distribuye, pero no es omnipotente en el sentido que puede totalmente reproducir lo que ella quiere. Todos, cabezas, serán todos, digamos, tipo Pink Floyd, cabezas cuadraditas y todos iguales. Eso va a decir, en realidad es una mentira, por suerte, y esto hay que poder visibilizarlo. Pero ¿qué tienden a hacer las miradas más conservadoras? De decir, no, pero es posible, claro, sí, podemos reproducir que todos sean este, cabecitas cuadradas y piensen tal cosa. Es decir, ojo, porque es una mentira que genera estas líneas ideológicas para que creamos eso y haya menos posibilidad de liberación. ¿Sí? Pero una cosa es lo que distribuya y que dé la oportunidad, otra cosa son los que estos sujetos son activos, ¿ven? En su proceso educativo. Por eso es interesante esta definición. No es solamente que se transmite y ahí queda. No se explica la educación como una transmisión solamente,
sino como una apropiación, o sea, hay una construcción de conocimiento, que es todo un debate en realidad, si cuando yo hago un acto educativo como este, por ejemplo, hay solo reproducción, o sea, hay solo transmisión, la transmisión pensada como reproducción, y no la transmisión pensada como en realidad, sí, yo estoy transmitiendo, pero estamos construyendo conjuntamente. Lo que pasa es que va a depender de cómo se produzca este hecho. Si ustedes, por ejemplo, yo les dijera, apaguen los micrófonos y ninguno habla nunca más, y yo soy la dueña de la palabra y demás, eso seguramente va a tener muchos menos márgenes de libertad que otro tipo de prácticas y menos lugar para la apropiación. ¿Mm? Y aunque fuera muy autoritaria y calla a todo el mundo, en la cabecita de ustedes están produciendo un montón de ideas de las cuales yo no tomo contacto, ¿sí? Que es propiamente de ustedes, ¿m? Y que va a tener que ver con su libertad y con su autonomía. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ludmila, ahí abre este micrófono. Bien. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Abre sentidos. Bien, ¿quién estaba leyendo la definición? Profe, ¿puedo leer lo que más o menos puse? Sí, sí. Puse, es más o menos como dijo usted. La educación es un fenómeno que transmite diferentes saberes y adopta distintos formatos en cada época y en cada sociedad. La educación es una práctica social y es una acción. Es una práctica porque es algo que las personas efectivamente hacen, no es algo solo deseado o imaginado. Es una acción que tiene una direccionalidad y un significado histórico. Y es social porque posee ciertas características. Es un fenómeno necesario para los seres humanos. No es posible la vida humana sin educación. Es un fenómeno universal. No existe ninguna sociedad o cultura que no desarrolle prácticas educativas. La educación se encarga de la transmisión de saberes e implica relaciones de poder. Muy bien. Está bien. Sí, fíjate que diga esto de que un conjunto de fenómenos que tienen que ver con esta transmisión del saber en la sociedad y esta apropiación por parte de los sujetos. Me interesa que tengan ese sentido porque no toda definición habla de esta otra cara que tiene que ver con una mirada mucho más ideológicamente del sujeto activo en la educación del estudiante, de una mirada de una posición activa, que eso después lo vamos a ver que se reproduce en las teorías del aprendizaje. Hay teorías... Profe, Sí, bueno, yo puse la definición de educación que dijo el compañero sí. y después puse que consiste en una práctica social de reproducción de los estados culturales concedidos por una sociedad en un momento determinado y supone un proceso de producción e innovación cultural desde el plano individual como desde el social. Y puse que los saberes que se transmiten de una generación a otra forman formas de comportamiento social, hábitos y valores respecto de lo que está bien y de lo que está mal. No son innatos, se enseñan y aprenden en la familia, en la escuela, con amigos. Bien. Y la educación es un fenómeno universal e inherente a toda humanidad, con las formas de... Pero quería saber si es bien que, si como que los que se transmiten de generación a otra son innatos, o sea, que está bien. Ahora, ¿por qué es en la 6? Es la que sigue. Vos lo que has dicho ha sido como un resumencito donde has puesto un poquito de todo, pero está bien porque articulaste, como dijo uno de otros compañeros, que cuando planteamos la definición de educación, ahí hablamos justamente del poder, articulando. Cuando hablamos de esa definición, lo que hace es integrar todos los aspectos que viene desagregando más arriba. Está buenísima. Pero ahora vamos a ver la de las generaciones. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere con que la educación es un fenómeno entre generaciones? ¿Cómo dijo, profe? Esta es la 6, la pregunta. Porque Sí, esperen, vamos ahí que preguntó no sé quién. La leemos de nuevo. ¿A qué se refiere con que la educación es un fenómeno entre generaciones? Priscila, ¿vos vas a hablar? sí, porque, o sea, es como que nosotros nos transmitimos un tipo, a lo que comprendí, es que nosotros nos transmitimos un tipo de saber entre nosotros que no es el mismo que se transmitieron
nuestros padres con sus generaciones. Ujú. O no la verdad es que no recuerdo bien lo que decía porque lo leí hace bastante. Está bien, está bien. No, a ver, ¿quién más? ¿Profe? Yo, Sí, ¿quién dijo yo? Tengo Candela. abierto el chat y Bueno, igual que Lea Facu. No, hable Golato, hable. Yo hablo mucho. Cande y acá, bueno, ¿y quién más? ¿Quién está queriendo hablar ahí? No, le iba a decir si quería la leía. Dale. Puse que cuando habla de la educación como un fenómeno entre generaciones, se refiere a la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes, enfocando que los adultos siempre saben más que los jóvenes, dejándolos afuera para debatir e interferir en conversaciones. Bueno, ahí va, paremos ahí. Esto que les decía, que tiene que ver con cómo concebimos a los sujetos. La escuela tradicional, o sea, tanto las políticas como las teorías más tradicionales y conservadoras que plantean, y de tinte conductista, si se quiere poder analizarlas desde una teoría psicológica, sujeto es un sujeto pasivo en el yo deposito y es totalmente maleable y transformable y se va a transformar en lo que yo quiero. Otra cosa sería, y entonces, ¿desde quién es? Desde el poder del adulto, porque hay un poder del adulto del niño, en tanto dijimos que también el tipo de relación que se genera del psicoanálisis que explica esta relación y que dice que debe ser así, sino que en realidad está analizando cómo es, el adulto ejerce poder sobre el niño porque justamente le permite, le posibilita la vida. Un niño sin adulto se muere. Entonces, como es sostén de la vida, luego queda una estrecha relación de dependencia. El punto es, bueno, nos hemos dado cuenta que lo importante es que ese sujeto vaya pudiendo desde su subjetividad y su deseo que aparezca, poder sacarse de encima ese otro para poder realmente, o sea, en la actualidad se considera positivo que el sujeto sea actor de su propio tiempo, ¿sí? Ya no hay tanto romance con el pasado, ¿sí? Por eso también se valora muchísimo esto entre las generaciones, era que el adulto el que sabía. Hoy vieron cómo se valora mucho la educación entre pares. Antes, ustedes porque no saben, pero no existía la educación, no sé si sus papás les han contado, además, en mi época ya sí, pero hace 60 años atrás no existía la actividad grupal. La educación era de grupo clase con el docente exclusivamente. No se consideraba que los estudiantes se podían enseñar entre su propia generación. Ahí sería, en vez intergeneracional, hay intrageneracional, sería la educación, ¿sí? Si pensamos que las propias generaciones, y bueno, esto va a superar luego la actualidad, que es que también los más jóvenes enseñan a los adultos, que es una cosa totalmente nueva también de pensar. Por supuesto que ya existía la alfabetización, hace 40 años, digo, los movimientos alfabetizadores iniciaron esta mirada con Freire, que ya lo vamos a ver y que habla justamente, el plan de una pedagogía, el texto de Freire, para quien le interese el libro, que está muy bueno, es Pedagogía del Oprimido. Nosotros vamos a verla después, cuáles son las bases de su teoría. Y Freire es brasilero y sus ideas forman parte de los movimientos alfabetizadores fuertemente y liberadores de la sociedad. Entonces plantea que el sujeto tiene que tener conciencia de su tiempo, en la medida que adquiere el lenguaje, eso lo va a liberar, sus propias ideas, y que para eso necesita un docente que sea su par, ¿sí? Que no se ponga en un lugar de superioridad. ¿Sí? Es interesante la propuesta, y bueno, ven como todas esas teorías vinieron a cuestionar, ¿sí? Ese lugar de autoridad máxima del docente y empezaron a producir otros fenómenos educativos, ¿sí? Por ejemplo, esto que pasa entre las generaciones. Ya no solamente la posibilidad entre los pares, sino también que de las generaciones más jóvenes les enseñan a los adultos, por ejemplo, las cuestiones digitales. ¿Eh? Que un niño de 5 años por ahí tenga la rapidez y algo que un adulto no puede resolver, un niño le enseña para resolverlo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. La 7, ¿a qué se refiere con la vieja polémica entre las posibilidades y los límites de la educación?
¿Alguien puede leer esa? Yo esa consigna le leo textual lo que escribí. Sí, sí, sí. La autora se refiere en cuanto a la polémica sobre los límites y posibilidades de educación de una manera dualista, argumentando que todo ser humano posee y necesita de ciertas aptitudes biológicas y cognitivas, pero eso no determina o pacta un desarrollo necesariamente. Las limitaciones se imponen por fuerzas mayores, dado que la posibilidad de construir en diferentes direcciones educativas es mayor a limitaciones heredadas. Eso fue Bien. como ¿Qué está lo diciendo resumí. ahí? Lo que está planteando, ¿vieron? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cuáles serían los límites más heavies, digamos, para decirlo en el lenguaje de ustedes, más heavies? Digamos, los límites muy franqueables, que no nos dan mucha posibilidad, los físicos, los naturales, los genéticos, ¿o no? Sí. Bien. Esto se pensaba históricamente, dice, pero ¿qué va a decir la autora? Ojo, porque no están así. Justamente los que plantean que hay esos límites naturales están escondiendo y quieren reproducir y quieren generar operación. ¿Por qué? Que yo no tenga piernas me limita para hacer educación física en la escuela, que esté en una silla de ruedas. ¿Cómo? No, dependiendo, por supuesto, de la propuesta. Si yo genero una propuesta excluyente, más vale. Pero ven que entonces, ¿dónde está la posibilidad e imposibilidad? ¿En lo natural o en lo social? En lo social. Claro, en lo educativo, en el razonamiento, en las posibilidades subjetivas más que en lo objetivo en sí, pensado como los límites de lo natural. ¿M? Por eso es peligroso creer que es eso, porque ¿qué va a pasar? Si vos estás en silla de ruedas o no tenés una capacidad cognitiva, ¿qué vamos a decir? Que no podés educarte. Él muere, total. En O que cambio, necesitas una educación especial, o diferente. claro, pero que te pone en un lugar de discapacidad, digamos, Claro. donde hay muchos límites ahí, porque es especial, no es para cualquiera. Claro. Lo mismo que yo les decía la otra vez, si yo supongo en ustedes la imposibilidad de leer un texto como de Grips, ¿les doy posibilidades o no? Les pongo límite, yo les pongo el límite, y no es que no tengan cerebro, o sea, no tengan la capacidad intelectual suficiente por la edad, porque son jóvenes. En cambio, de acá a 3 años, bueno, estoy inventando, ¿no? Estoy diciendo una barbaridad, pero podría hacer ese diagnóstico, ¿cierto? O un niño de 6 años no puede, no, bueno, pero es que no le vas a, por ejemplo, que un niño de 6 años juegue, o de 3, vamos a ponernos bien más chiquito para que no sea más fácil, juegue al básquetbol con todas las reglas y todo. Ah, no, es imposible porque no se va a perder en las reglas, con la pelota, va a empezar. Aunque maneje ciertas destrezas naturales o las vaya aprendiendo también por esta interacción bajo una propuesta social, ¿no es cierto? Supónganse que logre ciertos, bueno, si yo en eso va a generar las posibilidades o imposibilidades. Obviamente que no voy a pretender que lo haga a modo del adulto. Si ese es mi parámetro, por supuesto que voy a ver una imposibilidad. Se entiende que el ver posibilidades e imposibilidades pasa a ser una cuestión subjetiva y ella dice, ojo, muchos educadores críticos plantean eso, de tener cuidado con asirse y quedarse allí, porque, y bueno, entonces decir, no, este sujeto no puede aprender, porque tiene esta imposibilidad natural, porque eso no le da las posibilidades reales. Las posibilidades reales están dadas por otras cosas, no solamente por el acervo natural. Obviamente que voy a decir, hay una cosa que sí tiene que ver, por supuesto. A ver, para resolver ciertas fórmulas matemáticas complejas, si yo no tengo ciertos acervos, digamos, lógicos y ciertas estructuras mentales para poder abordarlo, obviamente que no me va a ser muy complejo, pero eso no quiere decir que yo no pueda abordar algunas cuestiones de la matemática. Digo, donde veo yo los límites y las posibilidades, eso es toda una cuestión discutible. Eso es lo que quiere decir la pregunta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, avanzamos rapidito que nos queda poco tiempo. A las 11 a las 11 menos 5, menos 10 voy a cortar porque tengo otra clase, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Les quiero decir otra cosa, hago un paréntesis cortito.
les llegó bueno, lo de el cuadro para hacer, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. ¿Se entendió cómo es la actividad? Lo digo Sí. porque como esto va a estar grabado y subido es para quien no haya entendido. Me interesaba, aunque sea hacer una viñetita, eh, para explicar. Es un cuadro doble de entrada, simple. Y la idea es que lo hagan todos. O sea, la idea es que lo hagan cada uno con el texto, porque esa va a ser la manera de poder, a los que les cueste la historia, que es a todos nos cuesta la historia, que ya lo vamos a ver a eso en la clase que viene. Voy a hacer una clase de videollamada porque me parece que merece, porque es difícil la historia, pensarla. Es importante que lo hagan para ir reteniendo algunas cuestiones, ¿sí? Y me interesa que guarden ese cuadro, que lo tengan en mano para la clase que viene, y aparte que lo guarden para un trabajo que vamos a hacer. Van a necesitar tenerlo y hacerlo cada uno. Si lo copian de un compañero no sirve, ¿eh? La idea es que ustedes lo puedan producir al cuadro a su medida, a su gusto y a sus necesidades, y lo guarden. Que va a ser, todas estas actividades las van a tener que entregar al finalizar el proceso para poder acreditar el proceso, ¿sí? Para después poder cerrar el año. ¿Está? Por más que, por eso, todas las actividades son obligatorias. El punto es cuando yo se las pido, cuando hay algo de producción, que merece que yo analice, bueno, cómo lo resolvieron y demás. Ahora, después vamos a ver qué actividades de producción, alguna puntual, vamos a hacer más adelante, ¿sí? Con esto quizás de Silvina, con la cuestión histórica, ya vamos a ver. ¿Mm? Bien, ¿estamos ahí? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Me está costando una barbaridad el cuadro, ponen. Porque, a ver, comenta un poquito, Joaco, ¿qué pasa? No, se me hace muy pesado la historia, digamos. Bueno, pero es paciencia, Sí, obvio. ¿viste? Sí, El sí. cuadro ayuda, Sí, sí, sí. bien, bueno, pero ojo que no es para reproducir el cuadro, hablando de reproducción y producción tal cual, no es que digo dos palabritas y después se los repito como loro. En No, realidad no. me sirve para analizar y tener un esquema un poco más visual, si se quiere, Sí. y analizado las dimensiones para poder, que me salga más fácil, digamos, poder decirlo. Después hay que hacer toda la cosa del armado, el relato y el análisis, y ya eso lo vamos a hacer juntos, quédense tranquilos. Pero esto primero que hagan ustedes solos es un montón, o sea, es re bueno, quiero decir, los va a ayudar un montón. Por más que sea tedioso, tengan paciencia, vayan despacito con el texto y el cuadro y extrayendo la información despacito, tómense el tiempo que necesiten, yo por eso tampoco los atosigo. Eso es ese tema, es tema de final y de todos los exámenes, ¿eh? Así que, y es importantísimo para la formación de ustedes. Vamos a ver por qué cuando lo abordemos en la clase que viene. Avísenle a los otros compas, ¿eh? Los otros compañeros díganle que es muy importante que estén en esa clase donde vean esto. Bueno, lo de socialización, bueno, a ver, vamos a pasar la 8. A ver, escuchen una cosa, chicos, yo ya me tengo que ir porque son las 53. Vamos a hacer una cosa. Estas últimas, a partir de ahora que me acuerdo de la clase que viene, 8, 9 y 10, que son 3 preguntitas que son fáciles porque la 9 ya le hemos contestado casi, quedan algunos detalles, pero no son mucho más difíciles estas 3. Vamos a verla en la clase que viene, ¿ah? Cuando veamos la de videollamada. Probablemente, no sé, capaz que sea la clase la semana que viene. Como no les doy más actividades para que se dediquen al cuadro y vemos estas 3 preguntitas y ya abordamos lo de historia. ¿Les parece? Sí, profe. Ahí, ¿sí? ¿Les parece que necesitan más tiempo para lo del cuadro? Ah, no, eso no. ¿Ah? No, ¿Ya lo terminaste vos? no, hice solamente una etapa. Bueno, ven que es largo. Bueno, ¿quieren que les dé esta semana? Bueno, Mejor. sí, sí, Así ustedes lo pueden completar tranquilos y la semana que viene nos encontramos y lo conversamos. ¿Sí? genial. Bueno, cuéntenle a los compas para que se pongan las pilas Bueno, y vengan a la clase. dale. Bueno, les Profe, mando... una duda. Sí, diga.
Cuando usted se refiere, viste, poner el periodo de cada estado, no Sí. está como por fecha, digamos, es como Sí, más, bueno, aproximado. sí, como de tal siglo a tal siglo, como de lo que vamos leyendo. Sí, por eso, pero es para ubicarnos un poquito temporalmente, como puedan, Ah, donde lo que encuentren. está bien, profe, porque soy malísimo para las fechas, así que aproximadamente le No, puse pero como... aparte no es que las puedan reproducir, pero sí ponerlas en el cuadro. Traten de buscar más o menos los hechos a los que se refiere cuando inicia el periodo y cuando termina, a veces lo nombra. A ver, este periodo lo podemos ubicar, dice, a partir de tal situación, Ah, de que se la Guerra produjo tal. Mundial, por Claro, ejemplo. por ejemplo, Claro. claro, terminaría justo aproximadamente en las guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pongan, qué sé yo, 1940, sí, general, no hace falta poner el año específico. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Alguna otra dudita sobre el cuadro? Bueno, chicos, los dejo, un placer haber estado con ustedes y ya después subimos la clase. ¿Mm? Listo, profe. Ah, profe, Chao, hasta profe. luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Chao, hasta la profe. próxima. Nos vemos. Saludos.